misterioso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 26, en el que se toma el expreso de la línea del Pacífico. Ocean to Ocean, así dicen los americanos. Estas tres palabras deberían ser la denominación de la gran línea férrea que atraviesa los Estados Unidos de América por su parte más ancha. Pero en realidad, el Pacific Railroad se divide en dos partes distintas, el Central Pacific entre San Francisco y Ogden y el Union Pacific entre Ogden y Omaha. Allí entrelazan 5 líneas distintas que ponen a Omaha en comunicación constante con Nueva York. Nueva York y San Francisco se encuentran, de este modo, unidas por una cinta de metal continua que mide más de 3.786 millas. Entre Omaha y el Pacífico, el tren atraviesa una región frecuentada todavía por los indios y las fieras, vasta extensión de territorio que los mormones comenzaron a colonizar hacia 1845 después de haber sido expulsados de Illinois. Antiguamente, en circunstancias favorables, se empleaban 6 meses para ir de Nueva York a San Francisco. Actualmente es cuestión de 7 días. Fue en 1862 cuando, a pesar de la oposición de los diputados del sur, que querían un trazado más meridional, se fijó el ferrocarril entre los paralelos 41 y 42 de latitud. El presidente Lincoln, de tan grata memoria, fijó personalmente en la ciudad de Omaha, en el estado de Nebraska, como cabeza de línea en el nuevo camino. Los trabajos empezaron enseguida y se prosiguieron con la clásica actividad americana que tanto odia la burocracia y los papeles. La rapidez de la mano de obra no debía en modo alguno perjudicar la buena ejecución de las construcciones. En la pradera se avanzaba a razón de 1,5 millas por día. Una locomotora, rodando sobre los raíles del día anterior, llevaba los del día siguiente y se deslizaba sobre los nuevos a medida que los iban tendiendo. El Pacific Railroad cuenta con numerosas ramificaciones a lo largo de su recorrido por los estados de Iowa, Kansas, Colorado y Oregón. Al salir de Omaha, bordea la orilla izquierda del río Platte hasta la desembocadura del brazo norte, sigue la derivación del sur, atraviesa los terrenos del Laramie y las montañas de Boisat, rodea el lago Salado, llega a Salt Lake City, capital de los mormones, penetra en el valle del Tuya, recorre el desierto americano, los montes Cedar y Humboldt, el río Humboldt, la Sierra Nevada y vuelve a descender por Sacramento hasta el Pacífico, sin que este trazado tenga en las pendientes un desnivel superior a 112 pies por millas, incluso la travesía de las montañas rocosas. Esta era la larga arteria que los trenes recorrían en una semana y que permitía al honorable Phileas Fogg, por lo menos así lo esperaba él, tomar el paquebote de Liverpool el día 11 en Nueva York. El vagón ocupado por Phileas Fogg era una especie de gran ómnibus que descansaba sobre 2 juegos de 4 ruedas cada uno, cuya movilidad permite salvar curvas de pequeño radio. En el interior, nada de compartimentos, sino 2 hileras de asientos dispuestos a cada lado y perpendicularmente al eje, y entre las cuales hay un pasillo que conduce a los tocadores que existen en cada vagón. En toda la longitud del tren, los vagones se comunican entre sí por plataformas y pasarelas, de modo que los viajeros podían circular de un extremo a otro del convoy, que ponía a su disposición un vagón restaurante, vagones salón, vagones bar y un vagón terraza. No faltaba más que un vagón teatro, pero ya lo sabrá algún día. Por las pasarelas circulaban sin cesar vendedores de libros y periódicos ofreciendo su mercancía y expendedores de licor, de comestibles y tabaco, a quienes no faltaban compradores. Los viajeros habían salido de la estación de Oakland a las 6 de la tarde. Había caído la noche, una noche fría, oscura, con el cielo encapotado y más nubes que amenazaban resolverse en nieve. El tren no marchaba a gran velocidad. Teniendo en cuenta las paradas, no alcanzaba las 20 millas por hora, velocidad que, sin embargo, debería permitirles cruzar Estados Unidos en el tiempo reglamentario. Se hablaba poco en el vagón. Por otra parte, el sueño había vencido pronto a los viajeros. Passepartout se encontraba al lado del inspector de policía, pero no le dirigía la palabra. Desde los últimos acontecimientos, sus relaciones se habían enfriado considerablemente. Ya no había simpatía ni intimidad. Fix era el mismo de siempre, pero Passepartout, por el contrario, permanecía muy reservado y dispuesto a estrangular a su antiguo amigo a la menor sospecha.
1 hora después de la salida del tren empezó a nevar, una nieve fina que no podía, afortunadamente, retrasar la marcha del convoy. A través de las ventanillas no se veía más que una inmensa sábana blanca sobre la que, desenvolviéndose en espirales, se destacaba el ceniciento humo de la locomotora. A las 8, un camarero entró en el vagón y anunció a los pasajeros que había llegado la hora de dormir. Aquel vagón era un sleeping car que en pocos instantes quedó transformado en dormitorio. Los respaldos de los bancos se doblaron, desplegándose unas colchonetas cuidadosamente empaquetadas por un ingenioso sistema, y en pocos momentos se improvisaron unas cabinas. Cada viajero pudo disponer de un lecho confortable, defendido por espesas cortinas de toda mirada indiscreta. Las sábanas eran blancas, las almohadas blandas, y no había más que acostarse y dormir, que fue lo que hicieron todos, como si se hallaran en el cómodo camarote de algún vapor, mientras el tren, a toda velocidad, atravesaba el estado de California. En esta porción de territorio que se extiende entre San Francisco y Sacramento, el terreno es poco accidentado. Aquella parte del trazado, llamada Central Pacific Road, toma Sacramento como punto de partida y avanza hacia el oeste al encuentro del que sale de Omaha. De San Francisco a la capital de California, la línea corría directamente hacia el nordeste siguiendo el río Americano que desemboca en la bahía de San Pablo. Las 120 millas comprendidas entre estas dos importantes ciudades fueron recorridas en 6 horas y hacia medianoche, cuando aún se encontraban en su primer sueño, los viajeros pasaron por Sacramento. No vieron, pues, nada de esta memorable ciudad, sede de la legislatura del estado de California. Ni sus hermosos muelles, ni sus anchas calles, ni sus espléndidos hoteles, ni sus plazas, ni sus templos. Al salir de Sacramento, el tren, después de pasar las estaciones de Jackson, Rocklin, Auburn y Colfax, se internó en el macizo de Sierra Nevada. Eran las 7 de la mañana cuando pasó por la estación de Cisco. 1 hora más tarde, el dormitorio se había convertido de nuevo en un vagón normal y los viajeros podían contemplar por las ventanas el pintoresco paisaje de aquel montañoso país. El trazado obedecía a los accidentes de la sierra, yendo unas veces pegado a la falda de las montañas, otras suspendido sobre los precipicios, otras evitando los ángulos violentos por medio de audaces curvas o penetrando en angostas gargantas que parecían sin salida. La locomotora, brillante como el cristal, con su gran reflector que despedía fulgores rojizos, su campana plateada, su cazavacas, extendido como un espolón, mezclaba sus silbidos y sus rugidos a los ruidos de los torrentes y cascadas, enroscando su penacho de humo en el oscuro ramaje de los pinos. Había muy pocos puentes y túneles en el recorrido. El tren seguía los contornos de las montañas, sin buscar en la línea recta el camino más corto entre 2 puntos y sin violentar a la naturaleza. A las 9, a través del valle de Carson, el tren penetró en el estado de Nevada, siguiendo siempre la dirección nordeste. A mediodía dejaba Reno, donde los viajeros dispusieron de 20 minutos para almorzar. Desde este punto, el trazado, bordeando el río Humboldt, se eleva durante algunas millas hacia el norte, siguiendo su curso. Después tuerce hacia el este y no abandona ya el curso del agua hasta llegar a los montes Humboldt, donde nace el río, casi en la extremidad oriental del estado de Nevada. Después de almorzar, Mr. Fogg, Mistress Aouda y sus compañeros volvieron a ocupar sus asientos. Phileas Fogg, la joven, Passepartout y Fix, instalados cómodamente, contemplaban el variado paisaje que desfilaba ante sus ojos. Vastas praderas, horizontes montañosos, torrentes que despeñaban sus aguas espumosas. En ocasiones, un gran rebaño de bisontes se divisaba a lo lejos, semejante a un dique movedizo. Estos innumerables ejércitos de rumiantes representan a veces un obstáculo insuperable al paso de los trenes. Se han visto desfilar miles de estos animales durante horas y horas en apretadas filas a través de la línea férrea. La locomotora tiene entonces que detenerse y aguardar a que la vía quede libre. Y esto fue lo que sucedió en aquella ocasión. Hacia las 3 de la tarde, un rebaño de 10 a 12.000 cabezas interceptó la vía. La máquina, después de moderar su velocidad, intentó introducir su espolón en el flanco de la inmensa columna, pero tuvo que detenerse delante de la impenetrable masa. Aquellos rumiantes, búfalos, como les llaman impropiamente los americanos, andaban con paso tranquilo, profiriendo formidables mugidos. Poseían una envergadura superior a la de los toros de Europa. Las piernas y la cola corta, un saliente morrillo en forma de jiba muscular,
los hombros cubiertos por largas crines. No se podía pensar siquiera en detener aquella inmigración. Cuando los bisontes adoptan una determinada dirección, nada puede modificar o impedir su marcha. Es un torrente de carne viva que ningún dique podría contener. Los viajeros, dispersos por las plataformas, contemplaban el curioso espectáculo. Pero el que tenía que estar más nervioso de todos, Phileas Fogg, permaneció en su sitio esperando filosóficamente que pluguiese a los rumiantes dejarles el paso libre. Passepartout estaba furioso por el retraso que ocasionaba aquella aglomeración de animales. Hubiera querido descargar contra ellos un arsenal de revólveres. ¿Qué país?, gritaba. Unos simples bueyes pueden parar un tren. Caminan sin prisa, como si no estorbasen la circulación. Pardiez. Me gustaría saber si Mr. Fogg había previsto este contratiempo en su itinerario. Y este maquinista, que no se atreve a lanzar su máquina a través del ganado. El maquinista no había intentado siquiera forzar el obstáculo y había hecho bien. Hubiera aplastado sin duda los primeros rumiantes mediante el espolón de la locomotora, pero por potente que fuera, la máquina habría sido detenida, dando lugar a un descarrilamiento irremediable y a una parada del tren indefinida. Lo mejor era esperar pacientemente, dispuestos a ganar el tiempo perdido acelerando la marcha del tren. El desfile de bisontes duró más de 3 horas y la vía quedó libre cuando ya era de noche. En aquellos momentos, las últimas filas del rebaño atravesaban los raíles, mientras que las primeras desaparecían por el horizonte meridional. Eran ya las 8 cuando el tren franqueó los desfiladeros de los montes Humboldt y las 9:30 cuando penetró en el territorio de Utah, la región del Gran Lago Salado, el curioso país de los mormones. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.